y de estar otra vez en sintonía del programa Embajadores de Cristo. Es una bendición para nosotros estar aquí, para mi ser estar en este lugar. Y así vamos a leer de nuestros errores, nuestras dificultades, Señor amado. Tu gracia ha sido mayor y ha cubierto, Señor amado. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Dios, por cada uno de nosotros. Por las amistades que están escuchando, Señor amado, que quizás no tenían el deseo, Dios mío amado, ni el pensamiento de escuchar, Señor, de poner alguna radio cristiana, pero ha tocado, Señor amado, que en esta hermosa mañana estén escuchando, Dios, y en sus lugares de trabajo, Dios, en los automóviles donde ellos se conducen, Señor, que puedan reconocer que sin ti no somos nada, Señor, y que sin ti nada podemos hacer. Bendiga, Señor amado, mis hermanos jóvenes que no han podido estar en este lugar, Dios, y bendiga a los jóvenes de los diferentes lugares que has puesto en el corazón de ellos también estar escuchando, Señor amado, estar en sintonía, Dios. Bendiga a mis hermanos de la radio, Dios, en el nombre de lo que Dios va a conceder, amén, a la iglesia. Subir a las nubes como en una carroza, amén. Algo que quizás nos lo imaginamos, pero que quizás nuestra mente se queda corta, nuestra imaginación se queda corta, lo glorioso que va a ser eso, amén. Ese momento que Jesús nos levante para encontrarnos con Él en las nubes, amén. Y en esta hermosa mañana pueden buscar en sus Biblias, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor en Isaías capítulo 5, para la honra y gloria del Señor. Isaías capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 4. Isaías 5 del 1 al 4. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado, a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola, y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Amén. Gracias, Señor, por esa hermosa palabra que hemos leído en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu bendición y porque la, la, la permisión que nos da de estar acá, Señor. Gracias porque tu palabra, Dios, es un misterio, Dios, para algunos de los grandes de esta tierra, Dios, pero ha sido revelado a nosotros los pequeños, Dios.
Gracias, Señor amado, porque tu palabra ha quedado como sustento, Dios. Ha quedado, Señor amado, como la palabra viva y eficaz y la palabra profética más segura, Dios, en estos tiempos ahora, Dios. Que no quizás divagamos, Señor, en nuestros pensamientos, en lo que hay que aferrarnos, Dios, pero tu palabra, lo que tú dejaste, Señor amado, en este hermoso libro, Dios, ha sido y es de edificación para nosotros siempre, Dios. Y cada vez que la leemos, Dios, nuestra alma se sustenta, Señor, y en esta hermosa mañana pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazareno. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero hacer memoria, amén, de unas palabras que dijo un predicador, amén. Dijo, hay sermones de los que me sentiría avergonzado. Esos precisamente son los que Cristo ha usado con más fuerza para transformar corazones, porque nunca se ha tratado de mí. Nunca se ha tratado de nosotros. Nunca Dios utiliza sus medios, amén, pero nunca se ha tratado de los medios, sino que se ha tratado de toda la honra y gloria para el Señor. Y en esos momentos que quizás se nos olvida de que en realidad somos vasos de Él, en realidad somos instrumento de Él, pues Dios pone algo y nos hace recordar, amén, de que somos frágiles, de que somos humanos y aún de que nos recuerda también que somos sus hijos. Y este mensaje, amén, Dios bendiga a nuestra hermana Miriam Portillo, allá en el lugar del Llano de los Patos, amén. En las reuniones que hacíamos virtuales con los jóvenes durante el tiempo, amén, en casa, y ella traía, amén, a memoria este pasaje de la Biblia que toda la vida, más que todo, yo lo había escuchado en alabanzas, la alabanza de ahora cantaré por mi amado, y casi solo son los dos versículos, amén. Y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Pero leemos los otros dos versículos más que dan un poco más de contexto también a lo que leímos. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Quién más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Como esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Los primeros, este libro de Isaías, amén, tiene referencia de hacerse como una mini Biblia, dicen unos, por el hecho de que son 66 capítulos que pues pueden cubrir los 66 libros de la Biblia, amén. Y si nos ponemos a leer los primeros capítulos, habla de problemas, amén, de bastantes, y los últimos capítulos, como gracia sobre Israel, habla de la regeneración que Dios le iba a dar, amén, que Dios iba a hacer con ellos, aunque no se lo merecían, Dios le iba a hacer, amén. Y estos primeros 4 capítulos hablan de una profecía, y en este capítulo 5 comienza otra, dada a Isaías. Y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Dicen otras versiones, en una esquina de un terreno fértil. El amado hace referencia, amén, a Jesús. Y el que cantaba, el que canta este cantar, amén, hace referencia a Dios. Habíala cercado y despedregadole, plantádola de vides escogidas. Y a través de la historia, amén, podemos ver a través de la Biblia, podemos ver tantas cosas que Dios hizo con Israel, amén. Tantas cosas que trataba y siempre era bueno para él, amén. Aún los castigos que le daba era bueno para Israel, porque Israel entendía, amén, la magnitud de lo que era su padre para con ellos. Y aun cuando Israel despreció a Dios como rey, amén, como rey supremo, y quisieran tener un rey terrenal, amén, Dios estuvo con ellos. Aún en aquel momento, amén, de que Israel estaba en el monte y hacía aquel becerro, amén, Dios estaba presente con ellos también. Y quizás en esos momentos él se sentía triste,
se sentía, amén, decepcionado de cómo tan pronto se habían olvidado, amén, los israelitas de Dios. Tan pronto literalmente acababan de haber pasado por el mar Bermejo. Acababan de haber pasado en seco. Acababan de haber visto la mano de Dios, que a los egipcios los perseguían detrásito de ellos y los egipcios quedaban hundidos en la mar. Tan pronto se habían olvidado, y en muchas otras ocasiones, amén. El libro de los jueces relata de que Israel se apartaba. Dios los hacía entender una vez más. Israel volvía a sus brazos. Israel se volvía a apartar. Dios los hacía entender una vez más. Y Israel volvía a sus brazos. Y en ese va y ven, amén, Isaías recibía esta profecía. Y les hacía entender, amén, de que en realidad Dios había tratado, de que como se ha sido siempre, amén, no ha sido la intención de Dios, y como está escrito en el Evangelio, amén, que dice que el deseo de Él es que todos vengan a un arrepentimiento, porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y gloria a Dios, amén, por los que estamos en sus caminos y por lo que tratamos, amén, de parecernos a Jesús. Y pedimos también por aquellos que no han venido a sus caminos, que quizás conocen de Dios, pero como Job, amén, de oídas la habían oído. Y Isaías también recibía y decía: ahora cantaré por mi amado este cantar. Habíala cercado, habíala despedregado y había plantado vides escogidas. Había hecho tres cosas, amén, al principio. La había apartado entre las demás naciones, amén, es que Israel había sido y es todavía, amén, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y ha hecho tantas cosas, la cercó, amén, como los agricultores cercan sus terrenos para cubrirlos quizás de animales que no entren a los lugares ahí. Y me imagino que Dios había puesto el mejor de los cercos alrededor de ellos, para que no, hubieran de las otras naciones, llegaran hacia ellos, amén. Israel encontraba la forma de saltarse el cerco. Dice que había despedregadola y había plantado en ella vides escogidas. Hace referencia a la palabra del Señor, que más adelante que el sembrador suele sembrar, y parte de la semilla, y habla de que parte de la semilla cayó en abrojos, amén, en piedras, y que crecía, pero como no tenía raíz, amén, y parte cayó en buena tierra. Al principio del capítulo dice que era una esquina fértil, un recuesto fértil, y en ese lugar estaba plantado Israel, ahí, y en ese lugar estaba sentado Israel, amén, y en ese lugar estamos nosotros también. Y Dios había puesto en ellos de las mejores vides escogidas, amén. Había edificado en medio de ella una torre, o sea, no solamente se veía, sino que había puesto esta torre, pongámoslo así, como torre de vigilancia, amén, y que en ellas veía, amén, si venía algún peligro para cubrirla y para que no le pasara nada a su viña. Había sentado un lagar en ella, para que quizás si pensáramos nosotros de que Dios no era suficiente, ha puesto los recursos alrededor de nosotros para que nosotros podamos tomar de ellos, amén. Y había hecho todo eso el Señor con Israel. Pero Israel tenía su propio pensamiento, y ese pensamiento, así como el de muchos de nosotros, es inclinado al mal. Y lo peor, y no fuera nada de que nuestro pensamiento sea inclinado al mal, sino que no lo queremos reconocer, amén. Que en nuestra propia opinión pensamos nosotros que lo que hacemos es para bien. Dice el apóstol Pablo de que él perseguía a la iglesia porque pensaba en su ignorancia que él agradaba a Dios de esa manera, que él lo hacía, lo agradaba o estaba sirviéndole bien a Dios de esa manera. Pero entendemos nosotros que nuestros pensamientos muchas veces están inclinados al mal, y necesitamos que Dios actúe en ellos. Necesitamos, amén, que Dios actúe en nosotros, no en nuestra propia voluntad, amén, porque me imagino que Jesús, cuando estaba en aquel lugar, él decía que no se haga mi voluntad sino la tuya, amén. Dándole a entender al Señor
de que la voluntad de Él es mejor que la de nosotros. Dios había plantado en Israel, amén, y había hecho de todo. Y ahora él reflexionaba, me imagino, y decía, y quizás él ya lo sabía porque hoy ya lo sabe todo, pero hacía entender a los ancianos, a los israelitas, amén, aún a Isaías mismo, le hacía entender quizás y decía, juzgada ahora entre mí y mi viña, o sea, yo había hecho todo por ella, yo había hecho todo por mi viña, amén, yo había escogido un terreno fértil para ella, no estaba de los peores terrenos, un terreno fértil. Había cercádola, había despedregadola y había plantado en ella vides escogidas, hermosos frutos de lo mejor de lo mejor. Había bendecido en grande manera a Dios a Israel. Israel aún así se había apartado de ellos, porque esperando que llevase uva, llevó uva silvestre. Estas uvas silvestres hacen referencia de un racimo sin fruto. Amén. El lugar estaba para que diera el fruto y para que diera buen fruto. Amén. Uvas, de las uvas escogidas, pero Israel se había presentado sin frutos. Amén. Y esperando Jesús que llevase frutos, Israel pensaba que llevaba frutos, pero llevaba uvas silvestres. ¿Qué más había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y en estos momentos imagino que Israel decía, en realidad Dios ha hecho todo por nosotros y no lo hemos apreciado. No lo hemos tomado en cuenta, pensamos y damos por sentado el hecho de que Dios nos bendiga día con día, damos por sentado el hecho de que Dios nos saque de alguna dificultad, damos por sentado el hecho de que Dios añada bendición sobre nuestras vidas. Y no nos ponemos a pensar en realidad de que es Dios en nosotros, es Dios el que hace todo. ¿Qué más había de yo hacer por ella? Como esperando que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Y viene a mi mente también esa historia de que aprendemos tanto de Sansón. Sansón había sido escogido, amén, de entre tantos jóvenes de Israel, amén, entre tantos varones de Israel, y su familia ha sido escogida, amén, para que llevase, y dice la palabra del Señor, de que un ángel le dijo al padre de Sansón, a Manoah, y le dijo, un niño te voy a dar, amén. Y le dio instrucciones cómo debe hacerla, amén, porque la había cercado, la había despedregado, amén, y había plantado en Sansón vides escogidas, aún mejores, vides escogidas. Le había dado la bendición de ser nazareo, amén, y de llevar a Israel a triunfos, amén, y de ser instrumento de bendición para Israel a través de Sansón. Y en esos momentos, amén, me imagino que Sansón sintió que era único, sintió que era especial y sintió, amén, que era por sus propios méritos que había conseguido todo, que era porque sus propias fuerzas, porque en realidad él había hecho ejercicios desde pequeño y por eso había sido fuerte desde pequeño, amén. Y en esos momentos, amén, que ya estaba por dar fruto, que estaba despedregado, que estaba, ya la torre había sido puesta en medio de la viña, amén, y había sido el lagar puesto también en ella, Sansón se apartó de Dios. Amén. Y quizás Dios tuvo bastante a través de los consejos de sus padres, a través de los consejos de sus amigos, amén. Y quería hacerlo volver, amén, a Sansón, amén. Quería hacerlo volver a su viña para que diese fruto, amén. Diese el fruto que tenía que dar. Pero Sansón, amén, descubre su secreto de su fuerza a Dalila. Y en el versículo 20 del capítulo 16 del libro de Jueces dice: y díjole Sansón los filisteos sobre ti, exclamando Dalila, amén. Díjole Dalila a Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y digamos esto, hermanos, leámoslo, dice: no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Me imagino que Jehová había dicho también: ahora, varones, juzgad entre mí y Sansón, amén. ¿Qué más había de yo hacer con Sansón, esperando yo que llevase uvas? Y llevó uvas silvestres. En su pensamiento, Sansón pensó:
que iba a volver a hacerlo, amén. Y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Eso es algo peligroso, amén, que puede pasar en nuestras vidas espirituales. Que no nos demos cuenta de que Dios se apartó de nosotros. Y hay un versículo, amén, en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 2, que dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en lo que su corazón se descubre. Hay otras versiones que dicen más o menos de que el necio no se alegra en aprender algo nuevo, en inteligencia, amén, en la inteligencia de Dios, sino él quiere dar a demostrar su propia opinión. Y entendamos, jóvenes, entendamos que el hombre es recto en su propia opinión, pero Dios es el que pesa los caminos, el que juzga los caminos. A veces nos creemos, amén, decía el hermano en el culto del sábado que nos daba la enseñanza, que pensamos que somos mejores que nuestros padres por el hecho de que estudiamos, por el hecho de que quizás pensamos diferente a nuestros padres, pero nuestra opinión es errada, amén. Dios ha puesto a nuestros padres en ese puesto como padres de nosotros, como guías de nosotros, y Dios sabe el motivo. Y esos consejos, amén, que quizás muchas veces despreciamos, son los consejos que nos sirven a nosotros y que nos ayudan a nosotros también, amén. Esos consejos no solo de nuestros padres, sino que de los ancianos de la iglesia, de que pensamos que porque están ancianos, amén, y viene quizás algo diferente, como le decían a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que pensamos que nosotros porque estamos jóvenes no necesitamos de los hermanos ancianos, de esos consejos, amén. No seamos sabios en nuestra propia opinión, que tome placer nuestro corazón en la inteligencia y que no tome placer nuestro corazón en lo que nuestro corazón se descubre, amén, en nuestra propia opinión. Que pidamos al Señor de que cuando sea el momento debido que nosotros podamos llevar uvas y que no llevemos uvas silvestres, que no llevemos racimos sin fruto. Vamos a venir en palabras de oración en esta hermosa mañana. Y alguno de ustedes, amén, tiene alguna petición, y si pues tiene el deseo también de orar con nosotros, sepamos de que Dios nos escucha, amén, y su palabra dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, amén. Jesús, en esta hora bendecimos tu nombre, Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has dado a entender, Señor, que nunca se ha tratado de nosotros sino de ti, Dios. A tu nombre la gloria, Señor amado, por los triunfos, Señor amado, en nuestras vidas, Señor amado, y por los quizás, Señor amado, por algunos errores, Señor amado, pero que en ellos tú te has manifestado, Señor Jesús. Que en ellos, Señor amado, en nuestras debilidades, Señor amado, has dado a demostrar tu poderío, Señor Jesús, tu potencia, Señor amado, que ha engrandecido aún más tu nombre, Señor Jesús. Y ayúdanos a que en el momento preciso, Cordero de Dios, en el momento que toque entregarte nuestro fruto, Señor amado, de nuestro trabajo, Señor, podamos presentarte, Señor Jesús, uvas, Cordero de Dios. Ayúdanos, Señor amado, porque ese es el tiempo que has predestinado para nosotros, Señor amado, en nuestra juventud, Dios Santo, dedicártela a ti, Dios Santo, completamente. A mis hermanos ancianos en sus lugares, Señor amado, que tienen el deseo, Señor amado, de servirte, Dios Santo, concédele fuerza también, Dios. Que lo llamaste quizás en su vejez, Cordero de Dios, pero que en su corazón, Señor amado, está como el corazón de Caleb, Dios, que a sus 80 años dijo, este monte es mío, me lo dio Jehová y lo vamos a conquistar, Señor. Y quizás su fuerza se bien debilitado, pero aquel corazón, Señor amado, estaba ardiente por servirte, Señor. Y esos hermanos ancianos, Dios, que su fuerza se han debilitado, pero su corazón, Señor amado, se va renovando día con día. Dios, concédele servirte, Dios. Concédenos, Señor amado, a tomar en cuenta, Dios, y apreciar lo que haces
todo lo que haces por nosotros, Señor Jesús. Apreciar, Dios Santo, que nos has puesto en una esquina fértil, en un lugar fértil, Dios. Que en ese campo, Dios Santo, ha despedregado, Dios Santo, alrededor de nosotros. Has puesto vallado, Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno. Gracias. Y que has plantado en nosotros vidas escogidas, Dios. Gracias por tu amor para con la humanidad, Dios. Y ayúdanos a nosotros, Señor amado, a dar a demostrar ese amor a través de lo que hacemos, Señor Jesús. Concédenos, Señor amado, que demos una blanda respuesta en vez de la ira, Señor Jesús. Concédenos, Señor amado, que prefiramos, Señor amado, aprender de ti, Dios Santo, que dar a demostrar nuestra propia opinión, Dios Santo, en el nombre de Jesús de Nazareno. Concédenos conocerte, Señor amado, conocer tu corazón, Señor, conocer lo que quieres para nosotros, Señor. Y que nunca se nos olvide, Dios, que no se trata de nosotros, Dios, sino de lo que tú haces, Señor Jesús, de lo que tú eres, Cordero de Dios, el Salvador de nuestras almas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Dios Santo. Gracias, Señor Jesús. Doy gracias a Dios por concederme estar una vez más en este lugar, amén. Dios bendiga a mis compañeros de milicia que no pudieron estar en este momento, amén, pero de que en sus hogares han estado pendientes también. Y a los ancianos, amén, a los hermanos que vienen a esta radio, amén, que quizás pudiera aparecer un jueves más, amén, un programa más, pero de que Dios tiene el control de todo, amén, y de que nada de lo que hacemos es por casualidad, amén, sino todo para honra y gloria de Dios. Doy gracias a Dios por esta hermosa bendición y será hasta la próxima, amén. Primero Dios. Dios les bendiga.